El futuro de Europa está en peligro. Básicamente se están dando un tiro en el pie. La gente no es consciente de las graves consecuencias que esto está teniendo. Está llegando a un nivel irreversible. Te voy a comentar verdades que ahora están saliendo a la luz que unos años atrás la gente nunca hubiese reconocido. Los políticos de Europa son de los peores, porque los corruptos de Latinoamérica son ladrones y se roban la plata para ellos, pero los de Europa ni siquiera están trabajando para ellos, por lo que ni siquiera están en un nivel de negociar las decisiones que toman. Si querés saber por qué digo esto, no te pierdas este video porque voy a hablar de un tema que está afectando a todos los países del mundo, principalmente a los del continente europeo. Si yo les digo que Europa está colapsando, la mayoría no lo va a entender realmente. ¿Cómo que está colapsando? ¿A qué te referís, Pato? Por lo tanto, en este video te lo voy a comentar de una forma tan sencilla que lo va a entender desde una abuela hasta un perro. Podemos empezar aclarando que los países no se remiten simplemente a delimitar fronteras en un mapa. La cultura de los países no se basa tampoco en el estilo de los paisajes que tienen o en su gastronomía, sino en la gente que vive en esos países. Si tomás toda la población de Etiopía y la movés a Noruega, y tomás toda la población de noruegos y los movés a Etiopía, los países van a ser completamente diferentes. Sus gobiernos van a operar de una forma diferente, la calidad de vida de los lugares va a ser completamente diferente. Esto es porque al país lo hace la gente. Por lo tanto, si se quiere mantener la cultura europea, se debe fomentar la reproducción de europeos. Y esto es lo que no está sucediendo más en Europa. La tasa de natalidad no para de caer. Por lo tanto, no hay que ser un genio para darse cuenta que si la gente blanca europea tiene cada vez menos hijos y la gente extranjera que está llegando no para de tener hijos, a la larga la población local va a ser reemplazada. Seguramente muchos de ustedes no estén al tanto, pero hay un documento oficial de la ONU, lo pueden googlear y encontrarlo rápidamente, sobre el reemplazo de la población a través de la migración. Para ponerlo en palabras sencillas, están preocupados de que la tasa de natalidad está bajando en Europa, por lo que creen que se deben ocupar de aumentar la población para que haya suficientes personas para los negocios que se requieren hacer, para la mano de obra, entre otras cosas. Lo cual es una gran mentira, el que se requiere inmigración masiva para cubrir estos puestos de trabajo. Al contrario, esto es un gran problema para las sociedades europeas. Obviamente que la agenda globalista está detrás de todo esto. Argumentan que tenemos que dejar atrás los límites culturales, donde Francia es para los franceses, España es para los españoles y Europa para los europeos en general. Bajan el discurso progresista de que somos todos lo mismo, lo cual es una completa mentira. Está probado científicamente que esto no es real. Sumado de que estadísticamente está comprobado que la inmigración masiva que está recibiendo Europa está dañando tanto la calidad de vida como la seguridad de todos los países que están recibiendo este tipo de inmigrantes. Y esto lo hace porque está demostrado de que los países que tienen una cultura fuerte, conservadora, con gente nativa, con gente local, es mucho más difícil de controlar y manipular. Si las personas viven una vida más individualizada y no tienen un sentimiento de pertenencia, de formar parte de una comunidad, de sus vecinos, de sus compatriotas, es mucho más fácil de maniobrar. Y fíjense un punto muy interesante. Las agendas están bajando el mensaje del odio todo el tiempo. Odio al macho, odio a los conservadores, odio a los que se oponen al progresismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que están demostrando es el miedo al amor. No quieren que ames a tu país, que ames a tu barrio donde naciste, que ames a tu idioma, que ames a tu cultura, a tu gente. Porque si amás estas cosas, vas a estar dispuesto a plantarte y defender eso que tanto amás. Tiene todo el sentido del mundo que después digas, no quiero que le pase esto a mi país. Ellos quieren que no te identifiques con tu país, que se mezclen completamente las culturas. Esto se ve muy bien en las publicidades, en las propagandas, en las grandes marcas. Quieren que te dé igual dónde vivas, que todas las calles sean iguales, que los edificios sean iguales, para que de esta manera puedan hacer lo que quieran. Porque básicamente quieren que te termine importando poco y nada lo que pueda llegar a pasar. Y presta mucha atención con este mensaje que traigo porque para mí tiene todo el sentido del mundo. Cuando bajan ese mensaje del discurso del odio hacia, por ejemplo, el lobby LGTB, en realidad lo que tienen miedo es que ames a tu familia. En realidad todo eso está fomentado para ir en contra de ese amor a la cultura, a la familia, a las raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo dan vuelta y lo dibujan a través del discurso del odio. Vamos con otro ejemplo. A las personas que nos gusta definir bien el rol del hombre y el rol de la mujer, nos dicen machistas. ¿Por qué? Porque decimos que el hombre debe cuidar de la mujer, la debe proteger, se debe hacer cargo de las tareas
tareas de hombre y la mujer de las tareas de mujer, y una vez más van por el mismo camino. La gente blanca es la única raza que está siendo condicionada a odiar a su propia gente, a rivalizarse entre sí, a dudar de su propia historia, a entregar las posiciones de poder de sus propias naciones a personas extranjeras que fueron criadas con otra cultura completamente diferente. Eso en otros lados no pasa. Es imposible que en Arabia Saudita, por ejemplo, vaya a gobernar una persona que no sea de ese país, como por ejemplo está pasando ahora en Reino Unido. En Arabia Saudita te dejan visitar ese país, te dan residencias para que puedas contribuir al país y a la vez ganar dinero o hacer negocios y disfrutar de ese hermoso país que tienen, pero en lo que refiere a las posiciones de poder, siempre van a ser personas nacidas en ese lugar las que puedan llegar. Lo mismo en China, lo mismo en Japón, lo mismo en Rusia, en los demás países conservadores. Solo en países blancos cristianos se ve esto de que les lavaron la cabeza de tal manera que creen que ellos son los malos. Eso provocó que la mayoría de la gente blanca no esté orgullosa de lo que hicieron sus ancestros en el pasado, lo cual es una estupidez enorme, porque si bien toda historia tiene su parte buena, su parte no tan buena, no hay nada mejor que un país, que un pueblo, que una nación esté orgullosa de sus antepasados, de sus raíces, de las personas que formaron el país que ustedes hoy en día están viviendo. Bueno, si te fijas, a toda esa parte de la historia la están tirando abajo y la están manipulando. Están tratando de que el hombre blanco europeo se avergüence de su historia, cuando en realidad la historia que están tratando de dibujar no fue así. Esto se ve hasta incluso con la inteligencia artificial, que uno puede googlear y aparecen soldados negros, cuando en realidad en esa época los negros eran los esclavos. Por poner simplemente un ejemplo, la cultura europea es fantástica, deberían estar orgullosos de su pasado y fomentar el patriotismo en sus países. Europa no va a ser europea nunca más si estás cambiando masivamente la gente local en cada país. Todo lo que pertenecía a la cultura europea, lo que se les enseñó por años a los chicos en las escuelas y demás, todo eso está desapareciendo a la brevedad, porque hasta incluso en los colegios están bajando líneas progresistas para el aprendizaje. Y te estarás preguntando, ¿y cómo lucha uno ante esta inmigración masiva y ante todo este globalismo? Bueno, hay varias formas. Que se cumplan las leyes migratorias es una de ellas. Por otro lado, fomentando más la reproducción de la gente local, porque las familias nativas, las que sí deciden tener hijos, a diferencia de los que llegan de otros países, no están teniendo familias numerosas. Después vamos a hablar de que no se lo están pudiendo permitir económicamente, o que el acceso a una propiedad ya no es el mismo que en las generaciones anteriores y demás debates. Y para que termine de graficar la gravedad de este asunto, al nivel absurdo que llegó todo esto, imaginen lo cornudo que tenés que ser para trabajar de lunes a sábado, trabajar duro para poder pagar altos impuestos, como generalmente la mayoría de los países en Europa tienen, para financiar a personas de quinto mundo que están invadiendo a tu país, muchas de forma ilegal, que ni siquiera vos le caes bien, que no piensan como vos, que no tienen tu cultura, que no hablan tu idioma, y lo peor de todo es que no tienen pensado adaptarse a las leyes de tu país, no tienen educación, están trayendo la inseguridad a tus calles, las mujeres de tu país están en peligro, y básicamente con todos tus impuestos se les financia de que puedan tener libremente todos los hijos que puedan. ¿Para qué? Para reemplazar a la población local, incluyéndote a vos. ¿Qué clase de estúpido haría esto? La verdad que no tiene ningún tipo de sentido. Esto no ha pasado nunca de esta manera en la historia de la humanidad. Sacando al gran Viktor Orbán en Hungría, ninguno ha iniciado una política que favorezca el nacimiento de europeos nativos. Todo se resume a un pensamiento colectivo. Muchos de los europeos tienen el cerebro lavado para creer que estas cosas fomentadas por los globalistas son importantes. En definitiva, todo se resume a la gente que más le preocupe algo. En este caso, la gente que se muestre más interesada en cambiar la situación es la que va a terminar ganando. Si hay un porcentaje bastante numeroso de la población que piensa que 2 más 2 es igual a 5 y están completamente comprometidos a defender eso, hasta están dispuestos a matar por esas ideas. Y es una parte de la población que cada vez va aumentando más. Tarde o temprano va a haber libros, documentales, revistas, canales de televisión, medios de comunicación hablando de que 2 más 2 literalmente es 5. O incluso algo más estúpido, de que hombres puedan parir hijos. Si hay una gran parte de la población que no solamente que piensa así, sino que está realmente comprometida en hacer de eso una realidad, sin importarle si eso es correcto o no, van a terminar logrando eso que están buscando. Y esto lo pueden aplicar para cualquier situación. Esto es, si estás metiendo a personas que les importa mucho más preservar su cultura y religión, porque son todos musulmanes y van a muerte con sus creencias religiosas, y por otro lado tenés gente local que cada día les importa menos mantener las costumbres católicas, culturales o del país en general, tarde o temprano Europa va a ser musulmana. Es sentido común. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo podemos hacer para que la gente local, la gente nativa europea, se empiece a interesar realmente, se empiece a comprometer cada vez más en esto? Y me refiero a comprometer de verdad, con acciones, no simplemente que hagan un posteo en alguna red social. Y acá donde abro el debate para todos ustedes, ¿qué piensan acerca de todo esto que estoy comentando, que es una realidad que está afectando a la gran mayoría, por no decir todos los países de Europa? Te voy a leer en los comentarios. Antes de irme te quiero recomendar este video que sin duda te va a interesar. La seguimos ahí, ¿qué ocho? No fue, ¿qué ocho?